Muy buenas tardes, muy bienvenidos aquí nuevamente en una edición especial de Los Liberales desde el Ágora Studios, gran lugar, nunca nos vamos a cansar de decirlo. Hoy tenemos un programa realmente único, junto a dos invitados de primer nivel. Enrique Romero, Quique, analista geopolítico en Canal 26, el nuevo, junto a Santiago Cuño también, su canal, el canal de Quique, lleva años en YouTube, el canal de Cucú, y Verónica Recia, que tenemos la fortuna por fin de conocernos en persona. Un gusto, Nico. Famosa presentadora también de televisión argentina, y en su canal, Vero Recia, en Twitch, en YouTube. En Criterio Periodístico. Criterio Periodístico. Todos los días, de lunes a viernes, 19:30 horas, en vivo. Incansable en la faena de informar. Bueno, hace algunas semanas yo lo comenté. Jaime Bailey, con quien tengo cierta estima personal y literaria, y muchísimas diferencias en lo que refiere al periodismo político, decía muy indignado: el 67% de los jóvenes de los Estados Unidos consideran al Estado de Israel una organización criminal y genocida. Y esto es terrible. Obviamente no es terrible, significa que cada vez más jóvenes, pese a la enorme censura y aparato de adoctrinamiento israelí en los Estados Unidos, cada vez más jóvenes están teniendo acceso a la verdad de los hechos, a lo que realmente ocurre con la repudiable, terrible y dramática limpieza étnica en la Franja de Gaza. Luego de esto ocurrió un hecho realmente revolucionario hace apenas un puñado de días, que es el descubrimiento de túneles totalmente siniestros, sin ninguna autorización legal, lo cual llama mucho la atención, en plena ciudad de Nueva York, en una sinagoga de una poderosa organización sionista, a la que ya le hemos dedicado un informe por sus vínculos con el presidente de Argentina, Javier Milei, que es la Jabal Lubavitch. También hemos hablado de la Jabal Lubavitch en nuestro documental sobre Jeffrey Epstein, muy en boga en los últimos tiempos, que pueden encontrar en patreon.com/Nicolás Moraz, pero bueno, la realidad una vez más supera la ficción. Han circulado videos e imágenes donde se puede observar estos túneles secretos, en principio ocultos, siendo decomisados por la policía neoyorquina, con resistencia de algunos miembros de la organización Jabal Lubavitch, y donde se encontraban artículos realmente surrealistas como colchones, carritos de bebés, etcétera. Verónica, Quique, adelante. Bueno, Nico, muchas gracias por la invitación. Yo no salgo de mi asombro con las imágenes, y que en este sentido pienso que ya marcan un antes y un después. Las escenas de religiosos jasídicos huyendo por las alcantarillas entre los autos de policía no tienen explicación alguna, ya es asombro total, y acá la justicia va a tener que investigar en serio, y las imágenes que se vieron del allanamiento policial, la reacción de estos religiosos jasídicos frente al allanamiento, la reacción de grupos, vos recién, Vero, nos contaba fuera de cámara que se notaba mucho que había dos facciones ahí adentro. Todas esas reacciones a la luz de la opinión pública no tienen explicación alguna. No hay manera de explicar esto en un contexto de lo que uno esperaría de una actividad religiosa. No hay manera de explicarlo. Entonces, si dentro de ese contexto no lo podemos explicar, hay otras cosas. Hay algo más profundo. Sí, profundos son los túneles, está claro que iban hacia abajo de la ciudad de Nueva York. Son todos interrogantes, pero lo bueno es que está saliendo a la luz todo. Cada vez sale más a la luz. Lo que a mí me preocupa más que nada, independientemente de lo que la justicia pueda determinar acerca de qué pasa ahí adentro de esa secta, porque, a ver, vamos a utilizar la palabra correcta, secta. Secta es cuando dentro de una religión hay interpretaciones totalitarias de los preceptos de esa religión y deciden formar un rancho aparte para vivir esas reglas de la manera que ellos solos la interpretan, se llama secta. Es un sector, la palabra secta viene de sector. Bien. Un sector interpretativo de los preceptos religiosos. Bien, eso es la Jabal Lubavitch, una secta.
Lo preocupante es que nuestro presidente, Javier Milei, quedó sumergido en esa secta. Eso es preocupante. Y quedó sumergido de una manera tal que la justicia argentina ya debería estar investigándolo también. Porque llegó a esa secta introducido por dos personajes, dos de los más poderosos empresarios argentinos. Uno es Eduardo Edelstein, que el diario La Nación, cuando quiso hablar de él, tituló El dueño de la tierra. El otro es Gerardo Wertheim, el actual embajador en los Estados Unidos, que previo a la asunción fue Gerardo Wertheim quien lo llevó en un avión privado a Javier Milei, a ese lugar casualmente que fue allanado porque se encontraron esos túneles. Nuestro presidente estuvo un mes atrás en ese lugar y están las fotos que se lo ve en la puerta. Decir, Quique, por segunda vez en 3 meses. Bueno, porque ya había viajado después de las elecciones en las PASO. Claro. Y permitime añadir algo más. Hicimos un programa que recomiendo sobre los Wertheim. Gerardo Wertheim fue designado incluso con conflictos legales en los Estados Unidos derivados de una estafa de $80 millones a compradores de una empresa suya en la Argentina, desde donde va a tener una posición de inmunidad diplomática y de privilegio para resolver sus propios asuntos. No solo Milei viajaba en el avión de Wertheim, siendo presidente electo en un caso único en la historia argentina, vivió hasta hace 7 días antes de esta grabación en el hotel de Edelstein. Adelante, Quique. Exactamente. Sí. Bueno, todo eso la justicia argentina debería estar investigándolo, pero son acusaciones no son acusaciones, son pruebas que están a la vista. Nadie lo está acusando de que se subió al avión, vamos a ver si es verdad o no. Sí, se subió al avión y se sacó la foto arriba del avión. Nadie lo está acusando, vamos a ver si es verdad de que vive o no vive en el hotel que es propiedad de este... No, sí, de hecho vive. Se mudó a la Quinta de Olivos cuando, anteayer, esta semana recién se mudó a la Quinta de Olivos. Y con lo que implica un presidente viviendo en un hotel en donde no hay registro de quién entra y quién sale. Esa presencia permanente alrededor de él, de un Mossad Toy, que nadie sabe quién es, ni de dónde viene, ni a dónde va, y que cuando los medios intentaron explicar quién era, sembraron más dudas que certezas. Estoy hablando de este caballero con barba y gorrita, que siempre aparece al lado del presidente, y en las escenas que se lo ve a Javier Milei en Nueva York, en ese lugar allanado, también aparece este personaje. Permitime añadir que la Chabad Lubavitch, además de que tiene un comportamiento sectario que han denunciado numerosos y respetables rabinos y exponentes de la comunidad judía neoyorquina e internacional, es profundamente mesiánica, lo cual permite entender también por qué se identificó tan rápido Milei con su doctrina. Surgió en torno al rabino Menachem Mendel Schneerson, a quien fue a rendirle homenaje porque lo considera una figura cuasi profética. Pero el nivel de polémica y de controversia que rodea esta organización es muy alto hace mucho tiempo. Puede buscar cualquiera que nos escuche en el Nuevo Herald, La Voz de América, que es el medio estatal oficial de Estados Unidos, o directamente de los archivos de la página del FBI.gov de los Estados Unidos, un caso muy particular de un destacado dirigente de la Chabad, que es el rabino Levi Isaac Rosenbaum, de Brooklyn. En el año 2009 fue arrestado por amenazar a indigentes árabes en territorio ocupado por los sionistas para que entreguen sus órganos a precio de ganga y luego venderlos a 16 veces lo pagado. Fuente FBI. La obsesión de Milei con los órganos cobra sentido cuando uno se entera de que este señor, aprovechando precisamente la inmunidad religiosa que le proveía su pertenencia a la Chabad Lubavitch, se dedicó en forma sistemática a pagar $10.000 por órganos de pobres árabes a quien se los lleve y venderlos por hasta $160.000 en los Estados Unidos. Fue condenado. Esto es la Chabad Lubavitch. Bueno, el rabino sucesor como líder espiritual de esta secta, luego del fallecido, Menachem Shlomo, vos recién mencionaste el nombre, está preso hoy también, y por cuestiones que implican menores de edad. Entonces, entendamos todas estas cosas.
Entendámosla, no estamos frente a gente que hace las cosas transparentes, estamos frente a gente que la justicia tiene que investigarla y que tienen que dar muchas explicaciones, porque cada cosa que sale a la luz es asombrosa. Y ya te digo, nada supera estas imágenes de religiosos jasídicos huyendo por las alcantarillas entre los autos de policía. Por supuesto, tenemos que entender que no todos ni la mayoría de los religiosos jasídicos tienen un comportamiento tan reprochable. Sin embargo, y quiero enfatizar una vez más el poder de la Jabal Lubavitch, cuando George Soros era sionista, dejó de serlo hace algunos años, no termino de entender muy bien por qué, pero me barrunto que porque conocía muchas de estas cuestiones que podían llegar a salpicarlo, le presentaron un joven argentino, prometedor, que había viajado a Nueva York y que a través de la Jabal Lubavitch buscaba un sponsor. Se terminaría convirtiendo en el socio más relevante que tuvo en la Argentina. Ese joven se llamaba Eduardo Edelstein. Juntos fueron los beneficiarios de la privatización del banco hipotecario, cuyo jefe de la mesa de dinero era Carlos Maslatón, un personaje bastante popular en estos días. Muy interesante, Carlos Maslatón, para escucharlo. Y, sin duda, ahí establecieron Adecoagro y se terminaron convirtiendo en los mayores terratenientes de la Argentina. Y en el caso de Edelstein, el mayor desarrollador inmobiliario de Buenos Aires. Edelstein fue presentado a Soros por la Jabal Lubavitch. Edelstein se convirtió en una figura de primer nivel internacional desde que logra, a través de la Jabal, convertirse en tesorero y vicepresidente del Congreso Judío Mundial, que no representa los intereses de los respetabilísimos ciudadanos judíos del mundo. Yo tengo sangre judía, muchas personas también, y muchas además practican la religión judía, están totalmente en contra de lo que realmente es el Congreso Judío Mundial, que es otro lobby sionista, que a cualquier crítica o reproche fundamentado a acciones criminales o delictivas contestan con denuncias y acusaciones de antisemitismo. Con lo cual, bueno, hay que tener cuidado con estos señores. Verónica, ¿qué opina? Bueno, recién Quique decía, no se explican las imágenes que veíamos de los rabinos saliendo de las alcantarillas. Yo todavía me estoy preguntando cómo hizo ese hombre para sacar la rodilla, porque de repente está fuera y vos decís cómo hizo para levantar la rodilla. Yo les voy a contar la versión de una fuente, una página judía, porque me parece interesante tener, digamos, completo el panorama. El portal o la fuente se llama La Página Judía, la pueden buscar así en internet, y hablan justamente de este allanamiento a la sinagoga. ¿Qué es lo que explican? Me lo anoté punto por punto para ser exacta. Esa es la sede mundial de Jabal Lubavitch, como bien estábamos diciendo, que está ubicada en la calle Esther Parkway al 770. Esa sede, que es la sede mundial, tiene un problema legal con otra, digamos, facción, si querés, de la misma comunidad, de la misma colectividad, y esa situación que todos hemos visto y esta disputa legal está entre Agudat, Hasidei, Chabad, Merkus, no sé cuánto, porque es muy difícil de pronunciar, y la congregación Lubavitch, ¿sí? Esas son las dos personas que se disputan esa sede que es la sede mundial. Es una cuestión legal que no se solucionó. Más allá de eso, cuando uno ve los videos, uno puede ver que si buscas hay más videos de los que generalmente ya están circulando por las redes. Está circulando mucho, sí. Hay uno que te muestra efectivamente que a la vuelta de esta dirección de la sede mundial hay un camión que estaba dispuesto a llenar esos huecos que ya se habían encontrado y que comunicaba la casa de los que están en disputa con la sede mundial de la sinagoga, digamos. Cuando quieren llenar, es medio rara la explicación, ¿eh? Acá nadie se salva de... Hay muchas más preguntas que respuestas, pero cuando quieren llenar esos huecos, vienen un sector, digamos, de los mismos creyentes que son denominados los Bajurim. Aparentemente son de Israel. Estos Bajurim son los que respondieron con furia porque aparentemente, según denuncia el portal La Página Judía, son los autores de esta excavación que nosotros vimos de los túneles donde se veían los colchones, etcétera, etcétera. A partir de ese momento, como empieza a haber una disputa entre los mismos religiosos, llega la policía. Cuando la policía llega, ustedes van a ver que los mismos judíos dentro de la sinagoga son los mismos judíos los que con barrotes empiezan a sacar los paneles de madera
Los famosos paneles de bandera, que son los que vimos cuando fue Milei a visitar el lugar, es exactamente la misma. Cuando empiezan a salir otros religiosos dentro de los túneles, si uno observa las imágenes de estas personas, es una situación sumamente extraña. Hay uno surrealista. Pero hay uno que se está riendo, que parece que los burla. Sí. El resto se notaba que había... ¿Sabes lo que interpreté yo en esas imágenes? Después véanlas. Interpreté que habían personas que estaban cansados de que ese grupo de más violentos, si se quiere, hiciera lo que quisieran dentro de la sinagoga. De hecho, los han denunciado porque muchas veces no los dejaban ingresar a rezar. Esa es una interna que difícilmente vamos a poder comprobar acá, pero valía la pena contar esta versión de la que poco se habla. Ahora, cuando vos hablabas del Estado de Israel y la imagen que tienen los jóvenes estadounidenses, no me acuerdo si dijiste de la inteligencia israelí o del Estado mismo de Israel. Del Estado de Israel. Del Estado de Israel. El Estado de Israel enfrenta una guerra que es mucho más difícil de la que nosotros creemos, que es la guerra dentro del territorio. Es decir, tienen los frentes, no sé, ahora yo creo que se van a sumar Yemen, Siria, Irán, Irak, Líbano, sin contar Gaza, que todavía no está muerta, hay que ver qué pasa con Hamas, y el propio Cisjordania. Esos son los frentes, digamos, territorialmente hablando, donde podrían haber bombas, la clásica guerra que todos conocemos. Y Hezbolá desde el Líbano. Y Hezbolá desde el Líbano. Ahora, la otra guerra, que a mí me parece súper interesante y que tiene que ver con el punto de tu invitación, Nico, es la guerra comunicacional. Ya no es gratis para cualquier país del mundo decir yo apoyo al Estado de Israel. De hecho, Sudáfrica, con esta denuncia que le hace al mismísimo Estado de Israel por genocidio, por lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, empieza a tener un fuerte apoyo por parte de la comunidad internacional. Yo lamento mucho que nuestro país, en la última votación de la ONU, haya salido con una abstención respecto del cese del fuego dentro del territorio de la Franja de Gaza. Pero son muchísimos más los países que están a favor de que esto ya se termine para que paren con la matanza de todas estas personas. La denuncia de la Corte Internacional de Justicia, no, por más que ellos digan sí, el Estado de Israel cometió crímenes de guerra, Israel puede no hacer nada, porque no es vinculante, no es que se condena un Estado y entonces a lo sumo le hacen las sanciones como le hicieron a Rusia. O como le hicieron a Rusia, sí. Los países pueden sancionar económicamente. Pero sí empieza a haber un peso en esta guerra comunicacional que a mí me parece que ya les está empezando a quedar corto el tema del argumento del Holocausto y corto el tema del argumento del antisemitismo. Y ahí es donde hay que empezar a prestar atención, porque somos los medios de comunicación independientes, como tu programa, como el de Quique, como el mío, que contamos esto sin ningún tipo de interferencia o conflicto de interés. Y esa guerra comunicacional, creo yo, la están perdiendo por lejos. Sí, es así, Vero, como vos decís. A mí me preocupa mucho, Nico, cuando surgen las luchas intestinas dentro de las facciones del Estado de Israel. Consecuencia de eso fueron los 2 atentados que hubieron en la Argentina. Y esto consta en la causa AMIA, consta. Lo que pasa que cuando hablan de la causa AMIA siempre hablan los mierdos que tiran para ese lado. Pero a ver, el doctor Juan Gabriel Lavaqué, dentro de la causa, ha presentado muchas evidencias y muchas peticiones al juez, los jueces que fueron cambiando, ¿no? Desde ya, en las cuales se investigue la línea de las luchas intestinas dentro del Estado de Israel, porque esas luchas intestinas de las distintas facciones fueron las que terminaron con la vida del primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin no lo mató un yihadista al grito de Alá Akbar. No lo mató un nazi pidiendo muerte a los judíos. No, lo mató un agente del Shin Bet. El Shin Bet es el servicio de inteligencia interno de Israel. Así como en Estados Unidos la CIA es el servicio de inteligencia externo y el FBI es el servicio de inteligencia interno, bueno, en Israel el Mossad es el servicio de inteligencia externo y el Shin Bet es el servicio de inteligencia interno. A Yitzhak Rabin, el presidente de Israel, lo mata un agente del Shin Bet.
Y esas luchas de las distintas facciones se vieron reflejadas acá en la Argentina, porque la comunidad judía de la Argentina estaba a favor de la paz, estaba a favor de la solución de los dos estados, estaba a favor del gobierno de Yitzhak Rabin y lo financiaba desde acá, desde la Argentina. Todo eso consta en la causa AMIA, no estoy inventando nada, consta en la causa, hasta que de golpe viene este atentado que termina con la vida de este presidente. Y con la posibilidad del Estado de Palestina. Entonces, un nuevo presidente que elige alinearse irrestrictamente con el Estado de Israel. La pregunta que tenemos que hacerle a este presidente es ¿con qué facción dentro de las luchas intestinas del Estado de Israel se está alineando? ¿Y cuáles son los riesgos que ese alineamiento con esa facción implica para la Argentina? Porque ya hemos sufrido 2 atentados. Es muy interesante recordar el episodio de los acuerdos de Oslo entre Yasser Arafat y Yitzhak Rabin, auditados por Bill Clinton, mediados por Bill Clinton, si se quiere. En aquella oportunidad, un elemento, supuestamente un periodista, pero lo cierto es un magnate de los medios de comunicación de Israel, ruso, sindicado por Haaretz como doble agente de las FSB rusas, ex KGB, y del Mossad, llamado Avigdor Eskin, dijo en televisión, 33 días, antes de la muerte de Rabin, que lo maldecía por declinar en la Guerra Santa, por la Tierra Santa. Lanzó una maldición en arameo, Hajralá creo que se llama, y bíblicamente esa maldición terminaba con la muerte de la persona a la que maldijo 33 días después. 33 días después fue asesinado por un extremista sionista, Yitzhak Rabin, y los acuerdos de Oslo se fueron al tacho. Ese señor, Avigdor Eskin, que está vivito y coleando, por cierto, estuvo un tiempo exiliado en Rusia y fue tesorero del partido Rusia Unida de Vladimir Putin, un hombre muy cercano a Putin, acaba de decir este año que si Israel tiene que hacerle una guerra mundial a todos sus enemigos, lo va a hacer. Bueno, es la opción Sansón que tan bien describió en su libro allá en los años 70 Seymour Hersh. Sí, ¿cuál es el mito de Sansón? Que Sansón, cuando se vio rodeado de sus enemigos, lo que hizo fue con su fuerza derribar las columnas del templo y murieron todos. Él también. Sansón también murió, claro. Bueno, sí, es la opción Sansón. Es lo que vemos. Ahora, esta guerra comunicacional tiene que ver con todo esto que ustedes están hablando, porque la gente empieza a noticiarse de todo esto, Nico, y empiezan a darse cuenta que la democracia de Israel, ¿no? El país democrático de Medio Oriente. ¿Qué democracia? Los palestinos no votan. ¿Cuántos hay? 2 millones, no sé cuántos quedarán en la Franja de Gaza que no votan. Por eso hace 40 años el Likud está ahí. Los de Cisjordania tampoco votan. ¿Dónde está la democracia? Y el 8% de ciudadanos israelíes árabes ni siquiera se toman la molestia de votar. Entonces tenés ciudadanos de primera clase, de segunda, de tercera. Digamos, no hay una democracia en el Estado de Israel. Todo esto se empieza a conocer, por eso yo digo... Hay una prensa que nos dice que es la única democracia. Pero esa prensa ahora está contra la espada y la pared, como en muchos otros temas, gracias al periodismo independiente. Porque podemos tener un montón de fallas, pero hablamos con honestidad y sin conflicto de intereses. Y leyendo, y anotando, y recordando. Investigando. Yo hoy me vine, me preparé. Y trayendo para los antecedentes arriba de la mesa. Y contando la otra mitad. Se encargan de omitirlos, y bueno, y contando la versión de lo que dicen dentro del ámbito de la comunidad judía, porque es lo que corresponde. Esto no se hace en los grandes medios de comunicación, pero la gente cada vez más elige tus programas, los de Quique, el mío. Por eso te digo que la guerra es comunicacional. Realmente es comunicacional. Porque una vez que, díganme ustedes si no, se termina el apoyo popular, hay que ver qué pasa con aquellos periodistas que hasta se han levantado de una silla dejando hablando sola a una invitada que estaba contando el contexto del conflicto de Gaza, la dejaron hablando sola a la invitada, a ese límite llegaron. Hay que ver qué pasa con esos periodistas cuando empiecen a sentir la presión de la gente, que empieza a darse cuenta que hay un contexto que no están contando, y hay que ver hasta qué punto siguen diciendo frente a la pantalla de televisión sin que se les rompa la cara o se les caiga. Tacho de basura mediático para todos ellos. Es lo que se merecen, terminar ahí. Y es lo que están viviendo ahora en un montón de temas. No solamente en este. Entonces yo me pregunto qué va a pasar. Y por el otro lado, lo que vos decías, si Israel va a terminar incluso autoimplosionando con esta situación,
bueno, nosotros tenemos que hacernos la pregunta qué va a pasar con nuestro país, ¿no? A propósito de esa situación. Recordemos que no por nada Henry Kissinger en 2014, en una entrevista que le hizo el medio New York Post, no New York Times, el New York Post, el periódico más antiguo de Estados Unidos, fundado por Alexander Hamilton. Exactamente. Dijo, año 2014, "In 10 years there will be no more Israel". Así hablaba Henry Kissinger, ¿no? En 10 años no habrá más Israel. Y lo dijo no porque tiene la bola de cristal y ve el futuro, sino porque es parte de las estructuras de poder mundial que planifican la forma que va a tener la geopolítica en el futuro. Y si lo dijo es porque estaban trabajando en el 2014 en esa dirección. Y los 10 años son el 2024. Y es cada vez más evidente que estamos frente a una crisis determinante que va a reconfigurar el mapa de todo Medio Oriente, mapa ridículo, producto del acuerdo de Sykes-Picot, casi al final de la Primera Guerra Mundial, en donde el general Sykes, inglés, y el general Picot, francés, se sentaron con una regla arriba de un mapa y trazaron las divisiones de los países. Por eso son todas líneas rectas, las divisiones, sin mirar lo que había abajo, sobre la superficie en ese mapa. Yo te diría que mirándolo y sabiendo lo que iba a pasar. Bueno, crearon todos los conflictos. Bueno, y la gran táctica de divide y triunfarás, ¿no? ¿Por qué hizo esto Netanyahu? A ver, en la partición del 47 le dan al Estado de Israel más de la mitad de lo que era de Palestina cuando tenían apenas el 30%. 80% de las tierras cultivables. 80% de las tierras cultivables. Le dan más de lo que... Fue un regalo maravilloso el que le hicieron. Y a pesar de esa situación, estas ganas, ¿no?, de seguir avanzando y avanzando y avanzando, le quedaba así un pedacito. Vos me dirás, es por el gas, por lo que vos quieras decirme, pero... Sabiendo que se estaba metiendo en un laberinto sin salida, sigo preguntándome ¿por qué pasa esto? Todas preguntas sin respuestas. La propia existencia, porque en los medios discuten mucho si Israel tiene derecho a existir o no, y si decís que no, sos un antisemita. Nadie niega ese derecho de todos los pueblos a existir. Pero el argumento principal que sostienen que en ese lugar tiene que estar el Estado de Israel es porque Hitler y la Alemania nazi le provocó un daño gigantesco a la comunidad judía europea y como indemnización tiene que estar ese Estado ahí, cosa que los palestinos no le hicieron nada a los judíos. Los palestinos no tenían nada que ver con Hitler, y si fue así que el daño fue perpetrado por la Alemania nazi, ¿por qué a la hora de que se decidieron en dividir a Alemania no crearon en el propio territorio alemán ese Estado judío a modo de indemnización por el daño que le provocó la Alemania nazi a la comunidad judía europea? Quique, recordar una vez más, el director de la Oficina de Colonización Sionista de Palestina, pues el país se llama Palestina, Arthur Rupin, fundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Hebrea de Tel Aviv, era discípulo del genetista nazi Hans Friedrich Karl Gunther. Discriminaba a los sefarditas, es decir, a los judíos con mayor cantidad de sangre semitas, precisamente, que se habían ubicado en el levante mediterráneo en distintos lugares. Priorizaba a los ashkenazíes porque para él, al tener mayor carga étnica aria, desde su punto de vista retorcido y supremacista racial, eran superiores, y sugirió aniquilar a los misraíes, que son los judíos que vivieron en Palestina desde siglos antes de Cristo hasta la actualidad. O sea, nunca se trató de un Estado inclusivo, ni siquiera con la totalidad de los judíos. Siempre se trató de un instrumento colonial que primero Inglaterra, ya le dijo Winston Churchill a Clement Attlee, su sucesor, esta es la mayor y última gran empresa de la corona, como Estados Unidos han utilizado para mantener a toda la región y a la civilización árabe dividida, estresada y agotada con el conflicto permanente. Y esa misma premisa es lo que hoy está llevando a que hasta los norteamericanos le bajen el pulgar a Netanyahu. Porque los planes de Netanyahu para escapar
de sus 4 causas de corrupción, de las protestas más grandes de la historia de Israel que hubo en marzo por la corrupción, por su intento de nombrar a los jueces de la Corte Suprema a dedo, bien chavista y bolivariano, su intento de escapar es barrer Gaza definitivamente. Es que no quede ni uno de los 2 millones de gazatíes. Es subir hacia adelante. Pero si no queda ni uno de los 2 millones de gazatíes, ya no hay conflicto. Y si ya no hay conflicto, no le sirve a Estados Unidos. Entonces, están empezando a encontrar un límite en su propia desmedida ambición sanguinaria. Bueno, entonces hay que ver cómo reaccionan, sobre todo en la respuesta o no respuesta, Irán ante esta presión permanente, ¿no? Es parecida a la jugada que le hicieron a Rusia con el avance de la OTAN, que cada vez están en la línea roja, finalmente reacciona Rusia y se le vinieron arriba todas las sanciones y una guerra que ya lleva, no sé, 2 años, 3 años. Bueno, en la guerra proxy de Irán y Arabia Saudita en Yemen, tenemos hace 4 días a los Estados Unidos y Gran Bretaña bombardeando en forma directa a los hutíes, claro, que son las milicias apoyadas por Irán. Claro. Bueno, Irán todavía no reacciona, pero digo, porque este es un juego ya que ya se usó, algo se tiene que aprender de todo esto, ¿no? Yo no sé cómo van a reaccionar todos los países de la zona, pero creo que sería bastante estúpido realmente reaccionar justamente. Hablando del mesianismo, está el video, a ver, no es ningún invento. Cuando Netanyahu fue a verlo al fallecido rabino líder de la Chabad Lubavitch, Netanyahu le pregunta acerca de la llegada del Mesías al rabino y el rabino le contesta que es responsabilidad del propio Netanyahu acelerar la llegada del Mesías. Interpretalo como quieras, pero los textos bíblicos hablan de la llegada del Mesías luego de la gran tribulación, o sea que para que llegue el Mesías tenemos que provocar la gran tribulación. Sin gran tribulación no hay llegada de Mesías. Eso le estaba queriendo decir el rabino a Netanyahu, que provoque esa gran tribulación. ¿Y en qué consiste entonces esa gran tribulación? Y bueno, si uno se remite a los textos del Apocalipsis y guerras, hambres, esto que hemos vivido en los últimos 3 años, decretado desde una ONG en Ginebra, dependiente de las Naciones Unidas, los 4 jinetes del Apocalipsis, hambre, traen estas calamidades al planeta. Y esa es la gran tribulación. Y cuando pase eso, llega el Mesías. Entonces, ¿qué le quiso proponer este rabino que fue a venerar Milei a Nueva York, llevado por Werten y Erstein y con su Mossad Toy al lado? Este rabino en vida le pedía a Netanyahu que acelere la llegada del Mesías. Netanyahu en sus manos lo único que tenía para hacer es la guerra. Entonces era una de las patas del Apocalipsis, las guerras. Bueno, sí, pero una guerra que levantó altísimas sospechas de cómo reaccionó tardíamente, supuestamente el aparato de inteligencia más sofisticado del mundo, que tardaron 7 horas en llegar al lugar donde estaban, digamos, masacrando a los israelíes. Así como eso es el manto de sospecha del ataque de falsa bandera. Pero es que ese manto de sospecha lo tienen muchas personas ya. Antes no se hablaba de esto, pero ahora sí. Y la otra gran pregunta es, ¿cómo vamos a seguir reaccionando el resto del mundo frente a estas provocaciones que nos hacen así y nos agitan el frasco donde estamos todas las hormigas en paz? ¿Hasta cuándo vamos a seguir reaccionando como ellos quieren? Me parece... Ellos saben, Verónica, que el periodismo es un problema. Dándote la razón a lo que decías, mataron 100 periodistas en lo que va de esta guerra. Sí. Mataron Al Jazeera, Reuters, las cadenas callaron de manera la gente de la misma ONU, los que ayudaban ahí a la... Una escuela de la ONU bombardearon. Y de los 20.000 muertos, 13.000 son niños. Bueno, este es un peso, una presión social que yo no creo que sea en vano, más allá de que la Corte Suprema Internacional de Justicia sea vinculante o no sea vinculante. Gratis no lo sacan. Y yo no sé qué periodista va a salir ahora a decir o van a seguir poniendo la banderita israelí frente al escritorio cuando salen en vivo. Realmente yo no me hago esta pregunta porque de verdad es muy interesante lo que ha logrado el periodismo independiente. Es muy fuerte. Por eso nos están todo el tiempo cambiando las reglas del juego en las redes, nos cierran los canales, tenemos que estar hablando en clave. Así
todo, parece que salimos pero hasta por debajo de las baldosas. No pueden con nosotros. Es muy fuerte lo que está pasando comunicacionalmente hablando. A mí me asombra, a mí me llena de orgullo. Manifestaciones masivas como la de Jewish Voices for Peace, voces judías por la paz. Jamás hubiéramos visto esas imágenes si no fuese por el periodismo libre. Jamás. No salieron porque, no sé, la CNN habló del conflicto. Ni tampoco hubiésemos visto a muchísimos judíos ingresando al Congreso de los Estados Unidos a gritar no en mi nombre. Sí. Jamás hubiésemos visto esas imágenes si no fuese por el periodismo libre. Por eso yo digo que aquí la guerra es comunicacional, no solamente del Estado de Israel, ¿no? Todos empiezan a estar ahí, muy expuestos, incluso nosotros, que además estamos poniendo, cada vez arrinconamos más a los grandes medios de comunicación, a los que ya ni nos importa ir, ni que nos llamen, ni que digan nada. Hemos creado un sistema paralelo de información genuino, rápido, consistente, fuerte en argumentos, diversificado. Esto es imparable. Ahora, si vamos a volver a caer en la misma trampa, claramente no vamos a ser nosotros, van a ser los grandes líderes. Pero ¿qué ganan con todo esto? A la larga, no sé, no lo puedo visualizar. Yo creo que lejos de que nos encontremos en una decadencia del hegemón norteamericano irreversible, lo que estamos viendo, sus instrumentos para evitar esa decadencia irreversible, que es la vieja estrategia del arte de la guerra de pelear cuando todavía podés pelear, pelear cuando vos sos el más fuerte. Porque tenemos el frente en Israel y Gaza, un nuevo frente renovado en Yemen, donde ya murieron 300.000 personas y nadie habla de eso, con los bombardeos estadounidenses e ingleses, Asia-Pacífico y la tensión con Taiwán, la guerra de Ucrania que ya todos conocemos, y mucho de nuestro público latinoamericano, porque incluso en nuestro público hay gente que es indolente, dice, bueno, pero hablen de temas locales. Bueno, ¿quieren temas locales? Les estamos diciendo que hay una ola de violencia en el mundo y miren lo que está pasando en Ecuador. Y es el principio. Lo de Ecuador tiene un tufo tan grande a falsa bandera. Hay un video completo de el piso del canal TC. El que fue tomado. Sí. Qué ironía, ¿no? Hablando de guerra comunicacional. Sí. Me acordé de Netanyahu cuando era comentarista de televisión en Estados Unidos, que fue una carrera de unos cuantos años. Bueno, tomando un canal de televisión, Los Narcos, para emitir a ir a aterrorizar a la gente, ¿no? Bueno, donde se ve claramente al director dándole direcciones a los terroristas narcos que tomaron el canal. Vos ponete acá, vos cámara, no, acá no te da el tiro de cámara, correte. Se ve eso. Entonces la pregunta es, analicemos quién es Noboa. Noboa es un paracaidista que llegó a la presidencia de Ecuador con muchas similitudes en la forma en la que llegó Milei. Sí. Muchísimas. Y Bukele. Y Bukele. Antecedentes no tiene ninguno. Y que pretende tomar medidas económicas de shock total. Y medidas políticas represivas. Claro, exactamente. Entonces, no hay manera de tomar medidas económicas de shock si no es dentro de una situación de conmoción interna que habilite a que esas medidas puedan ser tomadas. Tomemos nota de esto que estoy contando porque puede pasar acá también, ¿eh? Ojo. Dentro de un estado de excepción de ley marcial se pueden tomar medidas de esta naturaleza. Dentro del estado de la vigencia de la Constitución, de ningunísima manera. Esto ya lo explica muy bien Naomi Klein en su libro La doctrina del shock, que fue la manera que utilizaron los neoliberales en el Cono Sur para instaurar las políticas de Milton Friedman, las políticas monetaristas de Milton Friedman. Y fue la misma que usó Margaret Thatcher en Inglaterra con el shock que le provocó a los ingleses, que su país estaba en guerra. ¿Con quién? Con uno allá lejos, por unas islitas que ni el nombre me acuerdo. Sí, igual Naomi Klein es la internacional progresista, sí. Es la otra cara, neoconservadores sí, y progresistas. Es la otra cara, pero fue muy sincera en su obra, La doctrina del shock. Fue un acto de sincericidio. Y Reagan lo mismo. Reagan solamente con la conmoción que provocó su atentado, pudo instrumentar las mismas doctrinas de Milton Friedman, que en Estados Unidos las llamaron Reaganomics. Que son 3-4 ideas monetarias torcidas
de Friedman y no lo demás. Y nada más, exacto, sí, Friedman. Son las loquitas ideas de Friedman. Eso es también lo que pretende Noboa instrumentar en Ecuador. Pero no solamente Noboa. Estamos hablando de Noboa ahora. Y es un Bukele 2. Que es un Bukele 2. Bueno, pero desde el año 2006 entonces, que viene con esta historieta Ecuador. Necesitamos un estado de excepción y de emergencia. ¿Contra qué enemigo? Y no hay enemigo de Ecuador. Che, ¿ves algún enemigo? A ver, Perú, no llevamos bien los peruanos. Brasil son amigos, Colombia, que hasta compartimos la misma bandera. ¿Dónde hay enemigos? Y qué mejor enemigo que el enemigo que está en todos lados y que cualquiera, con que yo diga que vos sos narco, listo, ya sos el enemigo. Verónica, diste en la clave en una cuestión, dijiste desde el año 2006, el año 2006 es la llegada de Rafael Correa al poder. Bueno, por eso digo, pero además... Que salió a solidarizarse con Noboa de inmediato. Sí, ahora todos, porque no hay que dividirse en estos momentos, ¿no? Claro. Todos nos tenemos que... Todos tenemos que aunar nuestros esfuerzos para luchar contra ese enemigo. ¿Qué enemigo es el narco? No, el enemigo no es el narco. No. Es el crimen organizado, que no es lo mismo. A ver. En Ecuador ¿organizado lo que hay por quién? Esa es la palabra. Pero vamos a explicar, porque a veces uno se imagina el crimen organizado y te imaginas que los criminales se organizan entre ellos. No. Le vamos a contar a las personas que el crimen organizado tiene una definición. Para que el crimen organizado exista necesitas la pata del Estado, fundamental, la pata de los criminales, fundamental, que son otro tipo de criminales, y también necesitas a los empresarios privados que se benefician también en algún aspecto con lo que sucede. Si no tenés esas tres patas, no hay forma de que el crimen se pueda organizar. Mira, este famoso Fito, que es el que se escapó de la cárcel, cuando lo fueron a buscar, todo esto nace en Ecuador, porque no sé si fue un lunes o cuándo, dicen, bueno, vamos a trasladar al líder narcotraficante Fito a una cárcel de máxima seguridad, porque los motines en Ecuador eran moneda corriente, ¿no? Se cortan en pedazos entre ellos, las imágenes son horribles y esto no es nuevo, viene pasando hace mucho tiempo. Guillermo Lasso, a lo largo de su mandato, que tuvo que cortarlo y llamar a elecciones anticipadas, porque le estaban haciendo un juicio político, implementó 30 veces este estado de excepción. Por eso digo, no solo no es moneda corriente de ahora, desde el año 2006, sino que últimamente se gobernaba así. Cuando lo van a buscar a Fito para llevarlo a una cárcel de mega seguridad, recién ahí se dan cuenta que no estaba el tipo. Había pedido una salida a un hospital porque se sentía mal y el que vuelve no era Fito. Volvió uno disfrazado de Fito. Fíjate lo que te estoy contando. Llegan, se dan cuenta que no era el narcotraficante. Horror. Y hablando con un periodista en Ecuador me dice, no solamente eso, Vero, Fito filmó un video musical desde la cárcel. Un video musical. Tenía reuniones con los narcotraficantes. Bueno, es como la cárcel de Pablo Escobar. Sí, ducha con agua fría y agua caliente. Y me dice el periodista con muy buen tino, Fito estaba detenido porque él quería. Claro, porque a veces necesitan que lo cuiden. Entonces se detienen, se autodetienen y después se van. Es una... ¿Cómo vos decís? ¿Cómo se llega a este punto? Y estamos todos, digamos, ahí de estar en esta situación. Pero si no se contextualiza esto, yo coincido que es muy rara la toma del canal. Es uno de los canales más importantes de Ecuador. Es como decirte, entrás, no sé, a Canal 13, que tiene instalaciones muy grandes, controles de seguridad. No es fácil. No es como entrar a otros canales, no voy a dar nombres, pero digo, en el canal donde yo trabajo, es más modesto. Sí. No es esa la situación. No es que cualquiera puede ingresar. Y aparecen todas esas imágenes y después los detienen a todos. Es verdad, parece todo un poco armado, pero raro. También hay una realidad aquí que no se olvide el asesinato del candidato a presidente que termina ganando Noboa, no sé si porque lo termina matando a Fernando Villavicencio, que le dan un tiro cuando salía de uno de los actos de campaña electoral y no fue el único al que mataron. El periodista que señaló los vínculos entre los choneros y Rafael Correa. Una vez más el periodismo que mete el dedo en la llaga, pero digo, no es todo ciencia ficción. De alguna forma, para que la ciencia ficción sea creíble, tiene que haber ya un terreno bastante embarrado. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque si no es todo televisión y todo falsa. Por lo que yo sé, el principal narcotraficante del planeta es la DEA. Es la CIA, no la DEA, la CIA. La DEA es un suborganismo de la CIA. ¿Qué CIA? ¿Cuál CIA? La CIA organizada por Bush padre. Esa CIA. Desde aquel entonces, guerra de Vietnam, desde aquel entonces la CIA se convirtió en una agencia de narcotráfico.
Permitime, Quique, la guerra contra las drogas es una guerra que surge tras el fracaso de Vietnam con la premisa de Kissinger de tenemos que librar una guerra que nunca se gane, que nunca se pierda y que nosotros podamos contra manejar. Un enemigo que esté donde lo necesitemos cuando lo necesitemos. Sacando las sustancias que estuvieron durante siglos, y la obra indiscutiblemente más completa de esto son los 2 volúmenes de la historia general de las drogas de Escotado, en farmacias y herbolarios. ¿Cuántas muertes hubo por sobredosis de heroína o cocaína cuando las vendía Bayer con prospecto antes de la prohibición? 0. En la Argentina la cocaína se le dice merca porque la vendía y la elaboraba a principios de siglo el laboratorio Merck. Exactamente. Le entregan esas sustancias que pasan a estar absolutamente adulteradas al crimen organizado por ellos, y a partir de ahí encuentran un pretexto para intervenir políticamente en todas las policías y todos los ejércitos de todo el planeta. Exactamente. Y volvamos a Ecuador entonces. Ecuador, en los años 80, cuando su presidente era Jaime Roldós, recibía la visita de los organismos internacionales, el FMI y el Banco Mundial. Quien tenía a cargo visitar Ecuador en nombre del Banco Mundial se llamaba John Perkins. John Perkins escribió un libro, Confesiones de un asesino económico, Confession of an Economic Hitman. En ese libro claramente él decía que tenía reuniones con Roldós, que le planteaba un montón de exigencias económicas que le imponían los Estados Unidos, como por ejemplo las privatizaciones, entregar el petróleo, todo eso, y que si no lo hacía, él tenía que dar por concluida su misión. Y que una vez que él daba por concluida su misión, atrás venían los chacales de la CIA, y se lo advertía, Y Roldós como termina, y en un accidente de helicóptero muere. Así fue la historia de Jaime Roldós. Y bueno, en Ecuador es esto. Y por eso hoy estos países están tomados por los narcos. ¿Qué tan lejos estamos nosotros acá en la Argentina? Y con una Rosario, que es la ciudad de embarque de toda la droga que viene por la cuenca del río Paraguay-Paraná, que baja desde Bolivia. La salida de la droga de Bolivia y Paraguay hacia Europa está en Rosario. Ahí se embarcan los buques de ultramar, en Rosario. Y todo el mundo lo sabe esto. En puertos de grandes compañías privadas. En puertos de grandes compañías privadas, en buques de respetables instituciones navieras, por propiedad de armadores incuestionables, de esos armadores que si quieren navegar por el Mar Rojo y desde algún país ribereño les mandan un ataque, tienen la capacidad de que Estados Unidos e Inglaterra bombardeen ese país ribereño. De esta gente estamos hablando. Y esta gente, la droga la saca por Rosario y la tira al mar luego de haber atravesado el estrecho de Gibraltar, y allí luego se encargan los locales de recuperarla, o si no, la desembarcan en el puerto de Ámsterdam, lugar donde gobierna el marido de una chica de San Isidro. Bueno, sí, a la cual el ejemplo en el cual Luca Prodan se inspiró a la hora de hacer su famosa canción de La Rubia. Sí, exactamente. El tiempo apremia, sería un placer tenerlos bastante más aquí. No sé, Verónica, si querés comentar algo para cerrar. No, ya. Ha sido un inmenso placer compartir con ustedes. Realmente les agradezco mucho su visita. Gracias, mijo. Subrayo y enfatizo la valía de las palabras de Verónica en torno al periodismo libre. Sigan el canal de QQ en YouTube. Quique, por supuesto, Romero. Criterio periodístico, que en realidad figura como Verónica Recia en YouTube. Todos los días, lunes a viernes, 19:30. Un noticiero para que las personas se sientan acompañadas sin escuchar las estupideces que se escuchan en los canales de televisión. Muy recomendables ambos, y por supuesto apoyen a nuestra casa desde patreon.com/Nicolás Moraz, con contenido exclusivo ya no disponible para todo el público porque no quedó otra opción, a quienes nos apoyen desde $5 mensuales. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo.
Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.